Estado de coma. ¿Qué es un estado de coma? Es un estado profundo de inconsciencia. La persona está viva, pero es incapaz de moverse y responder a su entorno. El coma se puede presentar por una complicación de enfermedad subyacente. ¿Qué consecuencias tiene el coma? En estas suelen presentar lesiones del tipo problemas físicos, traumatismo del cráneo, problemas intelectuales, problemas psicológicos. No tiende a durar de más de 2 a 4 semanas. Sin embargo, hay personas que duran años o décadas en coma. La manera común de muerte ante las personas que estuvieron en coma es una infección como una neumonía. Vamos a definir qué es obnubilación y estupor. Obnubilación es un embotamiento mental o torpeza, la cual es aplicada a enfermos con reducción leve o moderada en la vigilia. Estupor. El paciente no responde, pero despierta solo con estímulos verbales o dolorosos que son repetidos y fuertes. Estados agudos de alteraciones de la conciencia. Las alteraciones agudas del contenido de la conciencia se muestran por un estado confuso, omnibulado y delirio. Las alteraciones agudas del estado de vigilia sería obnubilación, estupor o coma. Estados subagudos o crónicos de las alteraciones de la conciencia. Demencia, hipersomnia, estado vegetativo, mutismo cinético. Fisiopatología. Una lesión hemisférica produce coma directamente por volumen o manera indirecta por compresión, isquemia, o por una hemorragia en el mesencéfalo y el tálamo. Clasificación. Son múltiples las clasificaciones en el estado de coma, y esto tiene su variación dependiendo del porcentaje de daño cerebral al sitio y la causa del estado de coma. Podemos ver coma por lesión anatómica. Existe la supratentorial que abarca del 15 al 20%. Entre ellas está la intracerebrales, donde tiene hemorragia cerebral, hemorragia intraventricular, infarto cerebral extenso y tumores. Extracerebrales. Asimismo, tienen tumores, hidrocefalia y hemorragia intracraneal postraumática. Infratentoriales. Estas abarcan de 10 a 15%. Tienen oclusión basilar, hematoma subdural, hemorragia pontiana primaria, hemorragia cerebelosa, infarto cerebeloso, malformaciones arteriovenosa del tronco encefálico, aneurisma de la arteria basilar, abscesos, granulomas, tumores primarios o metastásicos. Coma por lesiones difusos, tóxico o metabólicas, abarcan del 65 al 75%. Exógenos. Tenemos fármacos, tóxicos y trastornos físicos. Endógenos. Hipoglicemia, hipoxia, shock, alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas, infecciones, encefalopatías orgánicas, estado postcomicial, porfirina. Diagnóstico. La historia clínica de los pacientes en coma sigue siendo el principal elemento para su diagnóstico. Es por eso que se hace de manera la anamnesis. En esto se tiene que interrogar de manera precisa a quien lleva el enfermo. Esto es con el fin de extraer los datos posibles sobre las circunstancias de aparición del evento. El cuadro se puede iniciar de manera súbita, es decir, por medio de un paro cardíaco, hemorragia, embolias cerebrales, o de manera progresiva, como es la intoxicación, tumores,
trombosis cerebral, encefalopatía. Exploración física. Se debe realizar un análisis completo por aparatos. Esto es porque nos puede aportar datos útiles. El aumento en la presión arterial orientada hacia una hemorragia cerebral. La hipotensión arterial aparece en multitud de procesos como diabetes, alcoholismo, intoxicación. Así como podemos observar, una hipotermia regularmente se da en casos de un coma etílico o barbitúrico. Esta hipotermia puede producir trastornos de la conciencia cuando la temperatura es inferior a 31 grados centígrados. La exploración neurobiológica se dirige a hacer un diagnóstico topográfico de la estructura afectada. Nivel de conciencia. Se puede determinar el grado de coma aplicándole al paciente estímulos de intensidad creciente, los cuales pueden ser verbales, táctiles o dolorosos. Podemos valorar el estado de coma por medio de una utilización de la escala de Glasgow, donde podemos puntear el número de estímulos y si este es menor o igual a 8 puntos, representa un estado comatoso. Las pupilas. La exploración de las pupilas es una manera fundamental para la valoración del paciente con un trastorno de conciencia. Estos procesos patológicos afectan las vías parasimpáticas, que es la compresión del tercer par de herniaciones del uncus. Los comas metabólicos no alteran los reflejos pupilares. Movimientos oculares. Se debe valorar luego de las pupilas la posición de la cabeza y los ojos. Los pacientes con lesión supratentoriales tienden a ver hacia el lado contrario de sus extremidades paléticas. Esto nos quiere decir que miran su lesión. Estos pacientes presentan lesiones en las protuberancias infratentoriales. Desviación de los ojos hacia abajo o adentro. Nos indica una lesión talámica o mesencefálica. El patrón respiratorio. Apnea post-hiperventilación. Se sospecha que puede existir un trastorno de alerta, pero no se encuentra bien definido. Suele aparecer con un signo precoz. Respiración de Cheyne-Stone. Intensidad y frecuencia respiratoria aumentada progresivamente hasta un límite y luego disminuye del mismo modo hasta la apnea con carácter cíclico. Esto inicia una disfunción hemisférica bilateral. Hiperventilación neurógena central. Se produce alteraciones del mesencéfalo que consiste en ventilaciones profundas y rápidas mantenidas. Respiración apneústica. Suele haber una alteración primaria en la protuberancia y hay una bradipnea de fondo, seguida de una inspiración profunda. Respiración en salva. Se supone una topografía lesional similar a la apneústica. Se da con respiraciones sucesivas y de amplitud regular y agrupada. Respiración atóxica de Biot. Este patrón es completamente irregular en la frecuencia y profundidad sobre la base de una hipoventilación global. Esto nos indica un daño valvular y anuncia un paro respiratorio. Depresión respiratoria. Los opiáceos y sedantes deprimen el centro respiratorio y esto en algunas ocasiones provoca la muerte. Respuesta motora. Se tiene que valorar una exploración motora de los movimientos espontáneos y la postura que adopten las extremidades antes o después de una estimulación. Características diferenciales de los comas. Supratentorial. Estos debutan con focalización neurobiológica sin coma. Los signos de disfunción progresiva. Los signos motores son asimétricos. Infratentorial. Es una disfunción procedente del tallo o inicio súbito del coma. Siempre hay anomalías oculovestibulares. Metabólico.
la confusión y el estupor proceden a los signos motores. Los signos motores son en general simétricos. Las reacciones pupilares están intactas. Esta es una imagen que nos muestra cómo nosotros podemos ver en esta tabla la evolución cefalocaudal de la coma. Manejo del paciente en coma. La situación que afronta el médico y la cual se dará es la del enfermo en coma de la etiología no conocida. Medidas generales. Asegurar la oxigenación. Esta es necesaria para el aporte continuo de oxigenar el cerebro y debe priorizarse para garantizar la función respiratoria. Comprobar permeabilidad de las vías aéreas. Retirar prótesis dentales y aspirar secreciones. Valorar si existen criterios clínicos, gasométricos y en caso de coma profundo se puede intubar. Mantener la circulación con el fin de mantener flujo sanguíneo cerebral adecuado. Extraer sangre para determinar glucosa, ácidos, hemoglobina, y esto es con el fin de garantizar la nutrición cerebral. Otras medidas. Se produce el vaciamiento del contenido gástrico por medio de una sonda gástrica. Llevar balance hidromineral estricto. Proteger ojos para evitar abrasiones corneales. Sonda vesical. Medir diuresis horaria. Tratar la hipertermia o hipotermia y prevenir úlceras de decúbito. Tratamientos específicos. En estos se tiene que considerar los antídotos y corregir las causas. Se tienen que tratar las causas de reversibilidad inmediatamente. En esto podemos aplicar diazepam, clonazepam, fenitoína y los tratamientos de las infecciones para prevenir y tratar las complicaciones. Bibliografía. Revistas de las Ciencias de la Salud Cienfuegos. Volumen 11. Especial número 1, 2006. Doctora Maribel, doctora Soraya, doctor Iruel. Gracias por su atención.